La inteligencia artificial va a impactar en todos los rubros, no sabemos la frontera, no sabemos hasta dónde, ¿verdad? Los empleos sí van a cambiar, evidentemente. Hay empleos que son los empleos muy repetitivos. Yo creo que eso va a ser reemplazado por una máquina. Cada paso tecnológico que se da suplanta un trabajo humano. La inteligencia artificial lo que se va a hacer es acelerar ese reemplazo. Hay funcionarios en entidades del Estado que solamente apretan el botón del ascensor, por ejemplo. De hecho, Paraguay hasta el año 2020 consume aproximadamente el 20% de lo que produce Itaipú y Brasil sigue llevando el 80%. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que se está hablando de que el mayor consumo en Paraguay de energía se está dando por un motivo muy simple. El primer motivo es el uso de la energía para criptominería, que nosotros como consumidores podemos instalar paneles solares en nuestras casas sin mayor inconveniente, que instalan tu casa y vos podés consumir esa energía en tu casa o bien podés vender a la ANDE. Y si yo genero más de lo que consumo, la ANDE me va a empezar a pagar a mí. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Parlemos de Negocios. Estoy acá con mi socio Axel, que nos va a contar quién nos acompaña hoy. Hola Jorge, hola a toda la querida audiencia de Parlemos de Negocios. Hoy en un episodio más tenemos a un invitado privilegiado, así que muy contento de estar acá una vez más. Una persona que con tecnología, con innovación y por sobre todo con energía limpia está propulsando el desarrollo de nuestro país. Para nosotros es un gran honor contar hoy con el ingeniero Eduardo Viedma en los estudios del Farolito. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, Axel. Muchas gracias a todos acá porque es una oportunidad muy grande de poder hablar un poco más tranquilo de los temas que de repente a muchos les interesa, saber todo el tema energético y todo el tema del desarrollo de nuestro país. Excelente. Ingeniero, entro yo a tu cuenta de Instagram y leo que sos una persona innovadora, creativa, ecológica, carbono cero, movido a energía soberana, con aguas limpias y educación, también ex miembro de Itaipú Binacional. Así que, ¿qué más puede saber la gente del ingeniero Eduardo Viedma? Bueno, tengo 2 hijos que ya son más o menos la edad de ustedes, pues. Sí. Bueno, son un poco más jóvenes, pero bueno, ven este tipo de programas. Yo creo que la alternativa de llegar a los jóvenes hoy con ideas de ecológicas y con ideas de sostener el medio ambiente son importantes porque hay una contracorriente muy interesante a nivel mundial en el cual de repente no importa mucho las consecuencias de lo que hagamos y no es tan así, ¿verdad? Está demostrado que el efecto del ser humano sobre el medio ambiente es real, sobre el clima es real y que nosotros si seguimos digamos, haciendo las cosas sin que nos importe las consecuencias, la naturaleza nos va a poner en nuestro lugar en cualquier momento, ¿verdad? Y eso es, lastimosamente son para las generaciones futuras, no son ya capaz para mi generación. Entonces, mi preocupación siempre fue dejar un mundo mejor del que yo recibí, ¿verdad? Tratar de ver cuáles son las alternativas que existen a nivel mundial para poder tener un país desarrollado equilibradamente y sosteniblemente, que no destruya todo su medio ambiente, que tenga sus ríos, sus bosques, sus áreas verdes, que podamos disfrutar todos, ¿verdad? Y generaciones de paraguayos, no solamente nosotros, ¿verdad? Entonces la idea es que compartir eso con todos y bueno, y ver qué alternativas entre todos podemos construir para eso. Excelente. Y tiene una frase que me viene a la cabeza que es como que hay una generación que está gastando los recursos que tiene y por esa factura la va a pagar las futuras generaciones, ¿verdad? O sea, Así es. y creo que un tema interesante que está cada vez siendo principal o ganando más fuerza en todo el mundo. Antes de avanzar con ese tema, me gustaría hacer una pregunta, porque es un poco la pregunta que solemos hacer. ¿Cómo empezó este camino? ¿Cómo empezó el camino del ingeniero que hoy tiene esa preocupación, que tiene ese enfoque de querer mejorar los recursos, el futuro de nuestras generaciones? ¿Cómo fue para llegar a ese momento? ¿Cómo fue para que se dé esa carrera, esa profesión, para que energía sustentable hoy exista? Queremos Ya. saber un poco la historia de ese ingeniero, de ese emprendedor, de ese dueño de negocio. Bueno, básicamente yo vengo de una familia de educadores, ¿verdad? El área de ingeniería no está en mi ADN naturalmente, ¿verdad?
se impregnó más que nada en el colegio cuando hacíamos experimentos en química, ¿verdad? Que era una de las materias que me iba bien, el resto me iba todo mal. Pero química no sé por qué regla de tres me iba bien, ¿verdad? Aparte el profesor era muy, muy bueno conmigo, o sea, y a mí me gustaban mucho los procesos de laboratorio, me gustaban obtener productos nuevos, mezclar cosas así raras, ¿verdad? Y principalmente el tema de explosivos, ¿verdad? Eso era el principal objetivo todo cuando estábamos en el colegio. Pero eso despertó en mí una curiosidad muy interesante por la química y a través de eso también la física. Y al final estudié ingeniería química en la Universidad Nacional, en el cual básicamente es una carrera que empiezan bastante y terminamos pocos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tampoco hay mucha salida laboral, eso también es cierto, porque digamos las industrias en nuestro país son bastante pocas y normalmente son industrias muy básicas, no son industrias que están, digamos, haciendo cosas muy tecnológicas o de mucha producción, principalmente en el sector químico, ¿verdad? Excepto algunas, ¿verdad? El área agro, por ejemplo, es un área interesante que fue a donde yo empecé primero, que fue en ese sector, por ejemplo, de azúcar, producción de azúcar, producción de alcohol, ¿verdad? Que son básicamente, yo hice mi tesis de la facultad de eso. También me metí en el área de cerámica, en el área de producción de pisos, ese tipo de cosas, que son procesos no muy complejos, ¿verdad? Son procesos químicos interesantes. Pero siempre me atrajo mucho más que eso y a partir de terminar la carrera o tratando de terminar la carrera, uno de los temas que empezó ahí en los años 2000, en el principio de los 2000, básicamente empezó el tema de biodiesel. El biodiesel, que se escucha poco ya ahora, pero en esa época se escuchaba mucho, era una mezcla entre el diésel común que se compra hoy en las estaciones de servicio con un aceite derivado de los vegetales, semillas vegetales, que se podían mezclar con el diésel y hacía un complejo en el cual la idea era que, por ejemplo, el 50% de ese de combustible que pueden usar los vehículos a diésel sea derivado del petróleo, el 50% sea derivado de estos aceites vegetales producidos en Paraguay. Entonces me interesó bastante eso. De hecho, fue mi primera idea hacer la tesis, fue eso. Cuando le propuse al profesor en aquella época, me dijo que no. Y eso me dejó la espina ahí picando, ¿verdad? Hice un proyecto para terminar, que fue sobre el tema, como le dije, de azúcar. Pero me quedó eso picando y en un viaje que tuve por tierra a Uruguay, para mi proyecto de tesis, encuentro una fábrica de biodiesel en una ciudad que se llama Paysandú, que es una ciudad muy pequeña del Uruguay. Paysandú, sí. Queda camino a Montevideo, más o menos 3 horas. Y ellos hacían biodiesel, el propio municipio de Paysandú hacía biodiesel para mezclar con su combustible de diésel para ahorrar, ¿verdad? Dentro del municipio y que usan los camiones recolectores de basura. Entonces era muy interesante el proyecto. Cuando pasé, conocí la fábrica, pedí al intendente hacer una pasantía ahí. Me estuve un mes después haciendo una pasantía, haciendo biodiesel, ¿verdad? Fantástico. Muy interesante estuvo eso. Y a partir de ahí despertó de vuelta más interés, porque Uruguay en ese momento también empezaba a explorar todo el tema de energía eólica, en el cual, a diferencia del biodiesel, que el biodiesel era un proceso que yo conocía muy bien, ¿verdad? Químicamente hablando, y podía, aparte de hacer la pasantía ahí, me dio mucho más conocimiento, se empezaron a instalar las primeras turbinas eólicas en Uruguay, que eran unas cosas, para mí, impresionantes. Son columnas, en aquella época eran columnas de 80 metros de altura con los generadores aerogeneradores. Para la gente se dice, es como un ventilador gigante, ¿verdad? Sí. Que en vez de soplar, lo que hace es moverse con el viento. Y eso me introdujo más en el sector energético en sí. También pedí hacer una pasantía en una de las empresas que estaban haciendo. Eso sí hice, creo que 15 días nada más. Porque estaban en periodo de instalación de los equipos, no todavía en operación. Estuvo muy interesante eso en Uruguay. Y luego busqué una maestría, o sea, hacer un máster en energía renovable, que lo hice en Argentina, en Corrientes, en Salta. Hice un máster, ese ya me amplió completamente toda la gama de posibilidades
energética que se puede conseguir, que es el solar, eólica, biomasa, geotérmica, ¿verdad? Y básicamente ahí hice un estudio muy profundo de todo. Argentina sí tenía ya en aquella época mucho más desarrollado varias áreas de fuentes energéticas renovables. Y a partir de ahí surgió la idea también de energía alternativa, porque en Paraguay, en esa época, se ofrecía ya paneles solares, pero yo hice un pequeño estudio de mercado, estamos hablando del 2003, 2004 más o menos, y lo que vendían paneles solares eran las veterinarias. Las veterinarias. Yo me iba a las veterinarias, miraba y había paneles solares, y yo le preguntaba al veterinario cómo se instala y no sabían. Solamente se vendían, ¿verdad? Entonces vos venías y comprabas y vos te arreglabas después cómo instalar, ¿verdad? No sé cómo hacían, seguramente googleaban o algo, ¿verdad? Qué locura. Y nadie sabía nada, o sea, tenía un producto más, estaba al lado de, qué sé yo, comida para perros, tenía paneles solares. Entonces yo vi una oportunidad ahí y dije, bueno, yo creo que hay una oportunidad en una empresa que se especialice en el tema energético, que tenga conocimiento en instalación, que pueda dimensionar, que pueda hacer el proyecto, que pueda hacer todo. Y bueno, en aquella época conocí a uno de mis amigos, se llama Ariel Levin, fue mi socio cuando empezamos Energía Alternativa, que es la empresa que hoy continúa ya conmigo solo, ¿verdad? Porque Ariel se fue a vivir a Israel, ¿verdad? Se fue a vivir en el 2018 aproximadamente, y bueno, y yo me quedé como único dueño de la empresa. Okay. Y en todo ese tiempo desarrollamos proyectos con energía solar, con calefacción solar. Tenemos un área de piscina, que es lo que mi socio en esa época era más especialista, ¿verdad? Okay. Entonces teníamos todo el área, por ejemplo, de tratamiento de agua con ionizadores solares en esa época, ahora son eléctricos. También hacíamos cerco de seguridad para las piscinas, etc. Entonces, habría varias áreas, pero mi interés siempre fue el tema energético, que fue a donde la empresa fue cada vez especializándose cada vez más. Y de hecho, hoy en día ya representamos marcas a nivel nacional, tenemos marcas alemanas, marcas chinas, marcas brasileras, marcas israelíes con respecto a lo que estamos comercializando hoy como equipo en Paraguay. Y por supuesto se posicionan también como una empresa pionera y una empresa que impulsa este tipo de soluciones para todos aquellos interesados en ir apostando por este tipo de productos que van a contemplar el futuro de lo que va a ser nuestro país, ¿no? Claro, yo creo que aparte de eso, acompañamos también mi labor gremial, ¿verdad? Nosotros empezamos en el 2005 una asociación que se llama la Asociación Paraguaya de Energías Renovables, que en esa época era un grupo de amigos que hacíamos asados, básicamente, y nos poníamos a hablar de sueños y de cualquier cosa. Pero hoy en día tomó una fuerza muy importante el gremio, porque ya incluye a varias empresas que hoy están en el rubro, no somos la única, ¿verdad? Incluye especialistas, incluye estudiantes. Y hoy existe ya un verdadero interés por la generación de energía, debido a que nos damos cuenta que el tiempo pasó y que estamos llegando a un punto en el cual, si no hacemos nada, vamos a quedarnos sin energía, básicamente. Entonces, la gente expresó ya una preocupación desde el punto de vista del gobierno, desde el punto de vista de los privados. Entonces, se prevé que Paraguay va a tener una alta inversión externa, ¿verdad? Y esa inversión va a necesitar energía. Y en eso estamos nosotros ahora desde la PER, ¿verdad? Tratando de llevar adelante una ley que tenemos ya vigente, que es la 6977 de fomento de energía renovable, que lo que hace es básicamente incentivar la generación distribuida de energía con energía solar, eólica o de biomasa. Entonces, creemos que hay una oportunidad muy grande, y bueno, Energía Alternativa está también para tomar esas oportunidades y tratar de llevarlo a cabo. La APER sería la Asociación Paraguaya de Energías Renovables. Renovables, exactamente. Excelente. Y creo que eso abre la puerta a la siguiente pregunta que quería hacerte, ingeniero. Sí. Hoy por hoy, a nivel energético, ¿en qué estado está Paraguay? ¿De qué manera lo analizás? ¿Y cuáles son las oportunidades que se pueden venir acá a un corto, mediano o largo plazo? Bueno, a nivel energético estamos muy bien todavía, ¿verdad? Al día de hoy. Lo que pasa es que en todo lo que sea energía, la energía no es algo natural. No es algo que uno obtiene en forma natural, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados a enchufar cualquier cosa a la pared y que se cargue o que se tenga. Exacto. Pero si nos vamos hace
a nuestros padres, o inclusive abuelos, eso no era el común denominador. O sea, conseguir energía eléctrica era muy complicado. O sea, prácticamente era para una élite y solamente era en algunas cuadras de Asunción, para que ustedes se den cuenta. La ANDE no es la primera empresa que generó energía eléctrica en Paraguay. Era una empresa privada, que lo que hacía era producir energía del vapor y con esa energía vendía a unas cuadras en el barrio Jara, principalmente. Eran algunos que podían pagar esa energía y bueno, usaban la energía eléctrica para otras cosas, ¿verdad? ¿Eso de qué año más o menos estamos hablando? No es muy lejos, en 1940, Ok. 1930. Y ni hablar, por ejemplo, de lo que eran las personas que vivían en el interior del país. En el interior no había ninguna posibilidad de tener energía eléctrica. El cable no existía. O sea, estamos hablando de menos de 100 años, ¿verdad? Entonces, esa era la realidad. De cómo cambió esa realidad a lo que hoy tenemos es por varias acciones que se tomaron en su momento. Una de ellas, a partir de la creación de la ANDE. La ANDE se crea en 1966. Básicamente, la ANDE es una empresa del Estado que regula, o sea, que se encarga de toda la parte eléctrica del Paraguay. O sea, abarca, para que la gente sepa, el sector eléctrico se divide en 4 partes: en la generación, en la transmisión, en la distribución de energía y en la comercialización de energía. Son 4 rubros que se tienen, que son, en cualquier país del mundo, eso está separado. O sea, hay empresas que generan, hay empresas que transmiten, hay empresas que distribuyen y empresas que comercializan. En Paraguay hay un monopolio. Vos tenés, la ANDE hace todo ese sector, ¿verdad? Entonces, ese monopolio se crea durante la dictadura de Stroessner, ¿verdad? ¿Y con qué objetivo? Se crea porque ya existía el proyecto Itaipú entre Paraguay y Brasil. Existía ya conversaciones para utilizar el río Paraná en un lugar donde había un salto natural muy importante que se podría aprovechar en forma hidroeléctrica. Y aparte teníamos un problema del límite con el Brasil, ¿verdad? Que es en el Salto de Guairá, que no estaba definido, de la época de la guerra de la Triple Alianza ya. O sea, y Brasil reclamaba eso, y Paraguay también reclamaba. Y hubo una especie de escaramuza ahí de guerra entre soldados paraguayos y brasileños que podría haber derivado de vuelta en una guerra con el Brasil. No. Entonces, lo que se hizo fue llegar a un proyecto que, digamos, inunde los Altos del Guairá con el río Paraná, desaparezca ese problema bajo el agua y a partir de ahí el límite es el río, no más la tierra. Ese fue la génesis del proyecto Itaipú. Itaipú nace con ese problema, con la idea de solucionar ese problema, y aparte eso lo que se hace es básicamente poner una barrera artificial al río y generar una especie de pileta que se llama embalse, que son de varios kilómetros, que llegan e inundan los Saltos de Guairá, que eran, para que ustedes se den idea, era parecido a las cataratas del Iguazú. Si alguno se fue a la catarata, bueno, algo similar a eso eran los Saltos de Guairá, eran saltos naturales de agua. Y había una altura muy grande, entonces esa altura se podía utilizar para producir energía eléctrica, porque la energía eléctrica se produce, hidroeléctrica se produce por la diferencia de altura, ¿verdad? Cuanto más alto el agua que cae a la turbina, más energía se produce. Y por eso Itaipú fue en su momento y sigue siendo la mayor productora de energía eléctrica a nivel mundial. Hoy no es la mayor hidroeléctrica del mundo, porque en China se hizo algo similar, ¿verdad? En una represa que se inauguró en el 2015. En el cual la potencia que se tiene ahí es mucho mayor que Itaipú, prácticamente el doble. Pero Itaipú desencadenó, ese proyecto tan grande de Itaipú desencadenó que Paraguay empiece su electrificación con la ANDE, empiece a distribuir esa energía entre los consumidores y que la gente empiece a utilizar más la energía eléctrica en Paraguay. Y Brasil utilizó para el desarrollo de lo que se dice el polo industrial en São Paulo, que es lo que hoy sostiene la economía brasileña. La economía brasileña básicamente hoy se sostiene de las industrias que están en São Paulo. Y Itaipú contribuyó a
que esas industrias hoy sean líderes a nivel inclusive mundial y regional. De ahí surge también el proyecto de Yacirantá con Argentina, que es un poco más abajo. Y y Acaraí, que es nuestra propia represa, que también se construyó unos años antes que Itaipú, que es mucho más pequeña que Itaipú, ¿verdad? Y son las 3 fuentes de energía que tenemos. Para que se den idea, cuando Itaipú empezó a generar energía en el año 84 aproximadamente, Paraguay consumía apenas el 1,5% de la energía que producía Itaipú. El 99, 98% de la energía iba a Brasil. Entonces, ¿por qué eso se da? Porque Paraguay no estaba electrificado. Paraguay no tenía uso de la energía eléctrica. Todo lo que sea industria era a nivel de biomasa, o sea, a nivel de leña. Se calentaba agua, se producía vapor y eso usaban para producir los productos en Paraguay. Y esa tendencia se mantuvo durante el tiempo. De hecho, Paraguay, hasta el año 2020, consume aproximadamente el 20% de lo que produce Itaipú, y Brasil sigue llevando el 80%. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Que se está hablando de que el mayor consumo en Paraguay de energía se está dando por un motivo muy simple. El primer motivo es el uso de la energía para todo lo que sea criptominería, ¿verdad? Esa es la realidad, ¿verdad? La criptominería es una actividad legal, lícita, no hay ningún problema con eso, pero que consume energía eléctrica 24/7, la misma cantidad de energía, a diferencia de otras actividades humanas. Nosotros, si nosotros vemos el consumo energético del Paraguay, existen horarios que se llaman de punta de carga. ¿Qué significa eso? Son horarios en el cual todos, no sé por qué, regla de 3, nos ponemos todos de acuerdo y consumimos más energía, todos juntos. Y genera una punta, que genera un mayor consumo de energía. Eso es porque nuestras actividades coinciden. Por ejemplo, los horarios de almuerzo, que generalmente al mediodía, y a la tarde cuando nos vamos cada uno a nuestra casa, en el cual prendemos todas las luces, el aire acondicionado, llegamos y se diversifica la cantidad y vuelvo a ver otra punta. En el medio es lo que se llama valle, o sea, es una zona de bajo consumo de energía. Entonces eso se da a la noche y se da a la mañana y se da un poco a la tarde. No es constante el consumo eléctrico. Sin embargo, todo lo que sea criptominería, Big Data, todo lo que tenga que ver con estas nuevas fuentes de, digamos, de negocio, consumen energía 24/7 porque los servicios que prestan son a nivel mundial. Y a nivel mundial ya no hay un horario fijo, ¿verdad? Claro, es una constante ya. Claro, vos podés tener consumidores en China que están hoy durmiendo, pero a la noche se despiertan y empiezan a consumir. Entonces ya no consumen energía, lo que consumen son los datos, pero los datos necesitan energía. Claro. Entonces tiene una explicación lógica de eso, pero el consumo que hoy hay en Paraguay se disparó por este servicio que hoy Paraguay ve como una oportunidad y que creemos nosotros también que es una oportunidad para nuestro país, pero si vamos a irnos hacia ese lado, si vamos a apostar a desarrollar ese tipo de industria, tenemos que garantizar la energía a futuro para las futuras generaciones, y la única forma de garantizar es con energía renovable. Excelente. Ingeniero, tengo una pregunta cambiando ya. O sea, creo que no cambia mucho el tema, porque creo que va por ahí, tocaste el tema de las nuevas tecnologías. Sí. Hace muy poco salió en diferentes medios, redes sociales, inclusive en la televisión, lo de la inteligencia artificial y cómo este tema se estuvo hablando en Estados Unidos y que se tocó a Paraguay, se mencionó a Paraguay, y creo que va un poco de la mano con esto que estás mencionando. ¿Y qué puedes contarnos? Porque creo que hay mucha desinformación, y para educarnos un poco más y entender mejor y cómo esto realmente puede ser una oportunidad, si es que la es, para nosotros. Bueno, y está más o menos metido en el mismo esquema, ¿verdad? La inteligencia artificial, de hecho, Elon Musk lo dijo, ¿verdad? En forma predictiva, pero es porque sabe perfectamente el impacto que va a tener. Tiene que ver con el consumo de energía. O sea, la inteligencia artificial no es que está en tu teléfono nomás y consume la batería de tu teléfono. Para que vos consultes y vos le pidas un resultado a esa inteligencia artificial, sea la que sea, porque hay varias ahora, miles diría yo, todas esas inteligencias lo que hacen es consumir datos, y los datos provienen de servidores. Y los servidores están conectados a un consumo eléctrico 24/7.
que no puede variar, o sea, no puede dejar de alimentarse, porque si se deja de alimentar es lo que nosotros vemos hoy así a nivel mundial. De repente vemos que cae la red de tal cosa, cae Instagram, cae WhatsApp, cae no sé qué. Eso no es solamente por un problema de los servidores, probablemente el problema del servidor sea eléctrico. La base de todo es la electricidad. Si esos no están conectados al sistema eléctrico, no tienen posibilidad de hacer ningún algoritmo ni nada. Entonces, la oportunidad que se ve en Paraguay es, bueno, lo que se está viendo es, ahora toda esa energía se está utilizando para criptominería. ¿Por qué no utilizar esa energía para hacer inteligencia artificial, que es mucho más productivo, tiene mucho más impacto a nivel mundial, y probablemente las empresas que estén vinculadas a eso son empresas de mucho más envergadura y porte, como Google, como ChatGPT 100%. o como Microsoft o lo que sea? OpenAI. Exacto, que son empresas de mucho más porte, que pueden probablemente dar mucho más valor que la criptominería en sí. Esa es la discusión que se plantea en nuestro país. Entonces, por eso yo creo que en cualquier momento estas empresas, alguna de ellas va a demostrar algún interés en nuestro país. De hecho, como dijiste vos, se habló de esa oportunidad en Estados Unidos. Entonces, eso no es casual. Es porque muy pocos países a nivel mundial tienen capacidad todavía de producción de energía y de venta de energía en forma inmediata. Y, por sobre todas las cosas, garantizadas. O sea, Itaipú, mientras haya Río Paraná, va a seguir produciendo energía eléctrica 24/7. Lo mismo Yacinatá. Entonces, son fuentes que se llaman firmes. Entonces, eso hay muy poco a nivel mundial. La mayoría de los países lo que hacen es tener potencia firme, que se llama, o sea, producción hidroeléctrica, nuclear, que también hay, que son firmes, y luego se tienen las potencias que se llaman variables o no firmes, que son las eólicas, la solar, la biomasa, ¿verdad? Que son potencias que dependen del recurso. O sea, yo puedo generar energía solar solamente cuando hay sol. Yo puedo generar energía eólica solamente cuando hay viento. Entonces, cuando esos recursos se disponen, entonces se prioriza esos recursos y se deja usar la fuente firme. Pero en Paraguay usamos todavía fuentes firmes, que son las hidroeléctricas, y eso representa una gran oportunidad a nivel mundial, que no todos los países tienen. De hecho, muy pocos tienen ese diferencial. Ahí quiero preguntarte, ingeniero, en un país como el nuestro, en donde lo que abunda es el sol, vamos a decir, hablando mal y pronto, que tenemos mínimamente 300 días de sol durante el año, ¿por qué vemos hoy por hoy, o cuál es esa barrera cultural que tenemos a la hora de disponer y a la hora de concientizarnos más sobre este tipo de energía, como por ejemplo los paneles solares? Sí. ¿Cuál es el miedo que de repente como sociedad nosotros tenemos instalado ahí? ¿Crees que es una cuestión de ignorancia? ¿Crees que es una cuestión de tiempo? ¿Cuál es realmente el factor que se nos está escapando como para poder tener esto más en cuenta? Y quisiera también agregar una pregunta ahí. ¿Y cómo le puede beneficiar a una familia, ponerle en su casa, empezar a utilizar los paneles solares? O a un dueño de negocio, a una A un industria. dueño de negocio también. Claro. Bueno, para empezar, no, vamos a volver a la ANDE, ¿verdad? Porque la ANDE es el único jugador que hay en el Paraguay. Por más que exista energía alternativa lo que hace es vender productos para producir energía en forma particular. No es que nosotros podemos vender energía a una industria o a un tercero, ¿verdad? La ANDE es el único jugador, es el único que decide a quién vender la energía, a qué precio te va a vender la energía. Entonces, de hecho la ley dice eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué eso hace? Que la ANDE, al ser una entidad del Estado, tiene varias cuestiones implícitas, ¿verdad? La decisión del precio de la tarifa, cuánto vamos a pagar cada cliente por el uso del kilowatt de la ANDE, no es meramente técnica. También hay un componente político muy grande. Entonces, evidentemente, a nadie le gusta que se le suba el precio, ¿verdad? Pero nosotros es una sociedad extraña en el sentido de que a nosotros estamos muy acostumbrados a que nos suban el precio del combustible. No sé si ustedes... 100%. Bueno, eso vemos, festejamos 2 días cuando baja y lloramos durante 2 años cuando sube, ¿verdad? Tal cual. Entonces, y normalmente sube más que lo que baja. Entonces, todos estamos acostumbrados a que eso pase. ¿Por qué? Porque ese combustible no producimos en Paraguay. Ese combustible viene del extranjero, tiene un precio en dólares. Ese precio en dólares se transmite, tiene que ganar el que trae el combustible. Y aparte de eso, tiene que venderse a un cliente final, que somos todos nosotros los consumidores.
Entonces, todo el mundo está acostumbrado a que eso suceda. Sin embargo, en el sector eléctrico no estamos acostumbrados a que suceda eso. Y es exactamente lo mismo. Porque la diferencia está que Paraguay produce su propia energía eléctrica. Pero eso no significa que no haya costos implícitos. Si yo quiero que la calidad, que no haya cortes de energía, que el transformador de mi cuadra no explote, que el árbol no se le caiga al cable y me corte, que haya una buena seguridad energética, nunca se me corte la energía, todo eso implica inversión en tecnología, en nuevos tipos de cable, en nuevos sistemas de seguridad que permitan de que todo ese sistema funcione 24/7 garantizando al consumidor final, cosa que en Paraguay no pasa. Entonces, nosotros tenemos corte de energía básicamente por falta de inversión de la ANDE en todo el sistema. Y eso se da porque nosotros pagamos muy poco por el consumo de energía eléctrica. Aunque queramos, digamos, en nuestro de pensamiento, digamos, de paraguayo, decimos, a la pucha, la ANDE a mí me sube, yo consumo más y tengo que pagar más. Y lógico eso, ¿verdad? Si consumís más energía eléctrica, tengo que pagar más en cualquier país del mundo. La diferencia está de que acá durante 20 años se mantiene igual. O sea, tu papá pagaba igual que lo que vos estás pagando hoy. Y eso no es sostenible en el tiempo. Todos los implementos están hechos en el extranjero, se pagan en dólares. Eso hay que saber de que si queremos un mejor servicio, hay que pagar por ese mejor servicio. No hay caso. Entonces, en ese contexto, la energía solar es también un producto, son productos que se fabrican normalmente en China o en Europa, dependiendo de qué tipo de producto estamos hablando. Pero esos productos también vienen en dólares y también tienen que pagarse para poder instalar en cualquier lugar. Entonces, normalmente hoy se está dando la instalación de todo lo que sea paneles solares, se está dando en lugares donde la ANDE no llega. Normalmente es así. ¿Por qué? Porque no tienen otra alternativa, o si no, tienen que estar consumiendo combustible para producir, con un generador, producir energía. Y eso sale carísimo. Entonces, al final, hacer la ecuación de lo que gastan en combustible, aceite, mantenimiento del generador y lo que es el panel solar, le sale mucho más barato el panel solar en el mediano plazo. Entonces, apuestan por el panel solar. Esa es la lógica. A través de la ley 6977 se abre varios caminos que la energía renovable puede tomar. Una de ellas es que nosotros como consumidores podemos instalar paneles solares en nuestras casas sin mayores inconvenientes. Compramos a cualquier proveedor como energía alternativa que instala en tu casa y vos podés consumir esa energía en tu casa o bien podés vender a la ANDE. ¿Qué significa eso? Que la ANDE va a tener un medidor. El medidor que nosotros tenemos en nuestras casas ahora se llama direccional, que mide solamente la energía que entra a tu casa. Sin embargo, el medidor que nosotros necesitamos para que la ley se cumpla se llama bidireccional, que mide la energía que yo meto de la ANDE a mi casa y consumo y la ANDE la energía que yo genero de mis paneles solares que inyecto a la ANDE. Y hace un neteo, descuenta todo lo que yo consumo menos todo lo que yo genero. Y eso es lo que yo pago. Y si yo genero más de lo que consumo, la ANDE me va a empezar a pagar a mí. Entonces, eso permite la ley. Ahora, la ANDE tiene que definir un precio por ese kilowatt que yo genero, que todavía hoy no está definido. Ojalá que en el corto plazo y con la nueva, este nuevo proyecto de ley de energía renovable que presentó el Ministerio de Economía se contemple ya esto, porque es lo único que falta para que todos podamos acceder a paneles solares mucho más económicos y principalmente que sean rentables. O sea, que yo pueda decir, no, yo con este panel me estoy ahorrando realmente de la ANDE. De pagar 1.000.000 de guaraníes en mi factura, voy a pagar 500.000 guaraníes, porque estoy produciendo con el sol que sale todos los días, como dijiste vos, estoy produciendo energía y le estoy vendiendo a la ANDE. Entonces yo pago la diferencia. Eso se puede trasladar desde una casa hasta una industria. Entonces todos pueden generar porque todos tienen techo y todos disponen de energía solar en forma universal. Che, Ande, ahí queremos saber qué es lo que está pasando. Queremos una explicación, ¿verdad? Un atento mensaje. Bueno, pero hablando en serio, yo personalmente he conocido el caso de personas que están desarrollando, están apostando por este tipo de energía sustentable como los paneles solares, ¿verdad? Y como vos decís, esto es lo que ocurre, lo que vos relatás es lo que ocurre en un país de primer mundo, donde yo puedo comercializar y puedo generar mi propia energía y volver a comercializar eso al mercado. No es solamente el primer mundo, acá en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Brasil,
En todos estos países se Con están haciendo. infraestructura necesaria. Se está haciendo ya, no es que vos, no es algo de primer mundo. Era de primer mundo hace 10 años atrás. Hoy, Ok. hoy sí o sí se hace en todos los países. Entonces se tienen que poner ahí las pilas, la ANDE, entonces para habilitar Así eso, que hay mismo. mucha gente que ya está esperando nada más la implementación de ese proyecto. Así es. Espectacular. Ingeniero, también sabemos que está relacionado con el mundo académico, Sí. con el mundo de lo que es en este caso las universidades y toda la educación. Y quiero preguntarte ahí, ¿de qué manera te involucraste con eso? Hoy por hoy estás involucrado con alguna institución y de qué manera, cómo viene la mano en ese sentido. Bueno, yo tengo, o sea, mi familia, mis padres son los fundadores de la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, que es la UPAP. Yo me involucré desde joven, digamos, a la época que estaba en la facultad ya en toda la dinámica, digamos, universitaria. Yo no soy un buen profesor, lo admito, no tengo paciencia. Pero sí estoy involucrado en la parte, digamos, estratégica, de desarrollo, de implementación de carrera. Estoy en el día a día en la universidad bastante. Okay. Pero, digamos, ese es mi ámbito. Somos varios hermanos y, bueno, hay hermanos que están metidos en la parte académica, otros están Claro. en otras partes. Entonces, básicamente es una empresa familiar que hoy en día funciona bastante bien. Tenemos alrededor de 20.000 alumnos. Excelente. Y básicamente está en todo el país, es la única universidad que está en todo el país. Es muy desafiante, tiene varias cuestiones que todo el tiempo van cambiando, ¿verdad? A nivel de normativa, Ujú. pero creemos que lo estamos haciendo bastante bien. Yo creo que el futuro educativo del Paraguay está en la apertura de universidades privadas porque ofrecen mayores oportunidades que las nacionales, lastimosamente, ¿verdad? Ujú. Yo soy egresado de la Universidad Nacional, pero yo sé que ingresar en la Universidad Nacional es complicado, normalmente es caro, es difícil, entonces no está hecho para todos lastimosamente. Entonces las universidades privadas están supliendo esa labor del Estado y están dando oportunidades a todos de poder cursar una carrera que probablemente en otro caso sería muy difícil, ¿verdad? Y ahí quiero aprovechar, porque tocar un tema muy importante que bueno, nosotros estamos en la universidad ahora mismo. Y cuando yo empecé la universidad, que fue en el 2020, Pandemia. en pandemia, porque yo, en realidad, bueno, eso es algo más personal, pero yo iba a viajar a Estados Unidos, iba a estudiar y la pandemia me atajó, ¿verdad? Gracias a Dios, porque o si no íbamos a estar acá. Pero a lo que quiero ir es, yo miro para atrás simplemente los últimos 5 años y me doy cuenta cómo cambió, pero Así es. enormemente la educación. Y ahora con esta revolución de la inteligencia artificial, de la tecnología, a lo que mencionaste vos, que son los datos, Así es. la información, las redes sociales, la digitalización del mundo, ¿cómo vos ves que está evolucionando, que evolucionó y que va a seguir evolucionando la educación y, bueno, la forma en la que hacemos prácticamente todo? Bueno, y vos sos la generación de pandemia que mis hijos también lo tuvieron, o sea, le tocó, digamos, en el colegio. Y el principal clic que se hizo ahí es, la pucha, vamos a empezar a utilizar toda la tecnología que tenemos para empezar a enseñar. No puede ser que eso sea una barrera, o sea, al contrario, tiene que ser algo para que todo el mundo acceda a la educación de buena calidad y que sea disponible para todos, ¿verdad? O sea, yo creo que al final la pandemia tuvo su lado negativo, que todos ya sabemos, pero tuvo también cuestiones positivas que aceleraron. Y el sector educativo es uno de los sectores que más se aceleró en ese sentido porque adoptó todo el tema de aulas virtuales, de enseñanza virtual, todo el tema Plataforma. de plataformas, de entregas de trabajo en forma virtual, no más en papel, Ujú. etcétera. Un montón de cuestiones que hoy ya están adoptadas y es normal, ¿verdad? De hecho, en nuestra universidad, por ejemplo, entregar en papel algo es así, ya te miran mal la gente, ¿verdad? Mejor en digital y listo, ¿verdad? O sea, Coincido 100%. entonces, me parece que es un adelanto muy interesante. Ahí hubo también si no era por la pandemia, probablemente el sector de docentes, los profesores, no iban a adoptar esta tecnología como una herramienta para poder enseñar. Al contrario, estaban muy a lo máximo que, o menos en la época que yo estaba en la facultad, incluso hasta en el 2020 que yo conocía, los profesores, la mayoría no querían saber nada de educación virtual. Lo máximo te van a hacer un PowerPoint, hasta ahí. Pero ahora, por ejemplo, no. Ahora los profesores no tienen ningún problema en cargar todo en contenido en la plataforma, que inclusive la plataforma controla el desarrollo de los contenidos, etcétera.
Y realmente es una herramienta muy interesante, muy práctica, que también tiene sus cuestiones negativas en el sentido que hay falta de control, ese tipo de cosas, pero que yo creo que con el tiempo y con la aplicación constante esto se va a ir mejorando y eso principalmente hay que pensar cuando uno está haciendo una carrera universitaria, ya sea desde el punto de vista en el sistema antes de la pandemia o después de la pandemia, uno realmente ahí ya es adulto, ¿verdad? Entonces uno está pagando o está sacrificando su tiempo para aprender una profesión que va a dedicar el resto de su vida. No es como en el colegio. En el colegio puede ser que vos estés ahí 12 años, ¿verdad? En la escuela del colegio. Pero en realidad, eh, eh, aunque en la mayoría de nuestro país todavía tiene suerte que no termina el colegio, algunos no terminan, pero se dedican a cuestiones que probablemente no aprendieron en el colegio. Y la profesión universitaria o la profesión que uno adopta, la carrera que uno adopta, es a lo que se va a dedicar el resto de su vida probablemente. Entonces, si uno no aprende lo que tiene que aprender en la facultad, probablemente va a ser un muy mal profesional. Y si va a ser un mal profesional, la gente no la va a contratar. Sencillo. Entonces, ahí ya no va a ser una cuestión de que sos bueno, sos malo, sos cerrita o sos olimpista o lo que sea. Entonces, ahí ya depende de cada uno. Entonces, evidentemente, si uno no es consciente de eso y no lee y no trata de aprender las cosas, solamente pasar la materia, eso se va a reflejar en la vida profesional, inmediatamente. Entonces, yo lo único que le puedo decir es que al final la carrera es para uno, la carrera es algo que uno elige para el resto de su vida y normalmente hay que tratar de ser el mejor de los mejores. Y qué importante me parece esto que decís de que las instituciones poco a poco empiecen a implementar este tipo de herramientas que facilitan el aprendizaje y que lo Así hacen es. más accesible para todo el mundo también. Y no puedo evitar hablar ahí de la inteligencia artificial, ¿verdad? Es cierto que hay muchos profesores que hoy por hoy castigan, por ejemplo, Así la es. utilización de este tipo de herramientas, pero también nosotros como estudiantes tenemos una gran responsabilidad ahí en utilizarlas Totalmente. a nuestro favor, en utilizarlas éticamente, en utilizarlas de la manera correcta para nosotros formarnos como profesionales y no, como vos decís, simplemente pasar un examen. Así Y es. para mí también esta evolución de la digitalización y de la mano con la inteligencia artificial, de la mano con la obligación que tuvimos en pandemia. O sea, creo que varios factores se dieron para esta evolución que hay hoy que, bueno, sabemos los productos digitales, los infoproductos que se conocen, que básicamente las personas empiezan a vender sus conocimientos y eso hace unos cuantos años era, o sea, 10 Sí. años yo creo que era muy raro. Sí. Sin embargo, hoy un experto en una materia puede agarrar, hacer clases Claro. y crear un sistema, un método y vender sus conocimientos. Lo cual nosotros inclusive lo venimos haciendo. Nosotros este año desarrollamos un programa que estamos arrancando con emprendedores en la cual nosotros todo el conocimiento, la estrategia, los métodos que desarrollamos con nuestros más de 40 clientes lo pusimos en clases grabadas y la persona puede acceder a eso de manera digital a través de una plataforma y vos tenés un control de su progreso, le puedes dar soporte Claro. y es muy similar y cada vez, digamos, se va asimilando más a lo que es la educación universitaria, porque yo también que tengo una carrera universitaria online, Ujú. es una plataforma, están las clases, Claro, claro. tengo las llamadas también, entonces es como una evolución que en los tiempos de mis padres era impensable que Así vos mismo. podías conocerle a una persona en Instagram o en una red social y que después pueda tener clases o llamadas con esa persona para aprender una Puedas habilidad. monetizar tu conocimiento. Y no solamente en Paraguay. No. Puedes tomar clases con el que vos quieras Puedes hoy hacer en un día. máster en España Exacto. estando en Paraguay. Así mismo. Esa es la oportunidad que hoy hay, ¿verdad? La oportunidad que hoy hay es que vos la formación o el conocimiento que quieras adquirir, puedas adquirirlo de cualquier parte del mundo, de donde vos te interese, o donde vos creas que está el mejor conocimiento, ¿verdad? No hay más limitaciones. Se acabaron las fronteras del conocimiento. O sea, antes vos tenías, o sea, inclusive un poco antes cuando empezaste la facultad, antes de la pandemia vos tenías que viajar. Vos mismo estabas diciendo que te ibas a Estados Unidos. Probablemente te ibas a Estados Unidos buscando una mejor formación, ¿verdad? Que hoy vos podés acceder desde acá sin mayor inconveniente, ¿verdad? Podés informarte, podés actualizarte, podés mantener una red de amigos que ni siquiera le conoces en forma física, sino le conoces, son tus compañeros en ese curso y nada más, y después se siguen hablando el resto de su vida, pueden hacer negocios. O sea,
hoy permite todo eso, esta era, digamos, de la información en la cual la información circula sin restricciones. Y los países que tienen restricciones son los países que se están quedando afuera de todo, ¿verdad? Entonces, yo creo que es una transformación social muy importante, muy grande. Vos hablaste de la inteligencia artificial y eso yo creo que nosotros todavía no, como humanidad, no estamos todavía viendo en la frontera de eso, ¿verdad? Yo creo que Sí, no podemos ver, y bueno, el sector educativo es el sector más impactado hoy, ¿verdad? Hay varios sectores, todo el área de negocio está súper impactado, todo el área, digamos, de ingeniería, arquitectura es súper impactado porque hoy existen programas que te hacen todos los cálculos sin mayor inconveniente. Software que te hace todo. O sea, antes vos tenías que hacer diseño, tenías que hacer render, ese tipo de cosas. Hoy en día ya no tenés que hacer más nada. Acá, o sea, lo único que aportamos hoy como seres humanos son las ideas, ¿verdad? Sí. La creatividad y la idea, que es lo que yo creo que va a ser muy difícil que una inteligencia artificial pueda el día de mañana poder crearte algo de acuerdo a lo que vos realmente estás pensando, claro, o lo que vos estás queriendo. Pero quién sabe, ¿verdad? No sabemos. Puede llegar a llegar a eso. Pero la inteligencia artificial está impactando en todo, en el sector educativo muy fuertemente, porque, como dijeron ustedes, hay docentes que están aceptando eso y están viendo la forma de tratar de utilizar eso para poder generar mayor conocimiento. Y hay docentes o hay instituciones que se niegan a adoptar. Entonces, también va a haber un diferencial. Va a haber la gente que va a adoptar, va a haber la gente que va a tratar de sacarle el jugo, digamos, desde el punto de vista, como dijeron ustedes, con ética, con ciertas reglas para poder hacer que sea algo realmente que sume, no que reste. Y va a haber gente que se va a negar a adoptar. Y esa gente que se va a negar a adoptar probablemente va a quedar totalmente aislada porque es muy difícil evitar, ¿verdad? Consultar, evitar que te ayuden en un trabajo práctico, evitar que te den opciones que vos puedas adelantar las cosas en forma mucho más rápida, porque al final el tiempo de nuestra vida es limitado y esto lo que hace es acelerar todos los procesos. Ingeniero, a mí en nuestra conversación nomás me di cuenta de la evolución, porque hablamos como hace menos de 100 años en nuestro país, personas que vivían en el interior del país inclusive no tenían energía eléctrica, sí. Y hoy una persona que vive en, no sé, Carapeguá o que vive en Caguazú puede hacer una videollamada con una persona que vive en Inglaterra, en Alemania, puede aprender cualquier idioma y puede tener, o sea, adquirir y consumir datos, información gracias a inteligencia artificial. O sea, las posibilidades, como dijiste, las barreras de aprender una habilidad, de adquirir unos conocimientos. Creo que estamos en la época o en la edad de nuestra historia en la que es más fácil aprender una habilidad, empezar un negocio, tener ideas, desarrollar un proyecto. Nunca fue tan fácil, pero al mismo tiempo, ya que estamos hablando de oportunidades, está la otra parte de que nunca fue tan fácil no hacer nada, de estar consumiendo contenido, distrayéndonos. Exacto. Y creo que esta tecnología, esta evolución tecnológica abre justamente esos dos caminos que vos dijiste. Bueno, están las personas que rechazan, pero están las personas que no lo usan de manera correcta también. O sea, no están usando la tecnología para su bien, sino que se están haciendo esclavos de la tecnología, que están desperdiciando sus días, sus horas, su tiempo, no para aprender, para empezar un negocio o para desarrollar habilidades o para, qué sé yo, su carrera profesional, sino para entretenerse, distraerse y, no sé, ¿cómo vos ves esa evolución? ¿Cómo vos ves en los próximos 5 o 10 años que esta curva tan terrible que se está viniendo, ¿verdad? De que hace 3 años capaz la inteligencia artificial no podía hacer un video, se notaba mucho. Hoy en día no ya está casi, no puedes darte cuenta si es inteligencia artificial o algo real. ¿Cómo vos ves eso a nivel mundial y bueno, en nuestro país también? Bueno, yo creo que, o sea, siempre existen muchos tipos de personas, ¿verdad? No le pueden encasillar a nadie. Ahora, existe un tipo de persona que se llama emprendedor. El emprendedor básicamente se entretiene de una manera muy diferente a los que se entretienen normalmente, ¿verdad? Sí. El emprendedor tiene una manera de entretenerse que tiene que ver con llevar adelante cosas. Entonces, al llevar adelante cosas,
el emprendedor ve oportunidades y ve qué herramientas le pueden hacer que esa oportunidad le genere ya sea un beneficio económico o le genere un beneficio, digamos, personal, que genere a su vez un beneficio económico o que le genere una satisfacción y que a su vez sí le genera un beneficio económico excelente. Pero el emprendedor son tipos de personas que no son el común denominador de las personas, ¿verdad? El común denominador es el consumidor. Entonces el consumidor es a lo que todos apuntamos, ¿verdad? Todos los que somos emprendedores apuntamos a que nuestro producto se venda y que compre el consumidor final. Entonces, no se puede encasillar. Yo no veo que esté mal o bien ser consumidor o entretenerse con redes sociales o no. Pero sí creo de que el que tiene el espíritu emprendedor no tiene que tratar de sostener ese espíritu emprendedor y ver en qué área puede uno desarrollarse en forma del emprendedurismo. Entonces, matar ese espíritu emprendedor es el peligro real. O sea, que toda esta tecnología, todo este avalanche de información, que todo este mundo digital que se nos viene, creer de que todo está hecho. Esa es una cuestión, y estoy hablando a lo personal, porque estoy hablando con mis hijos de eso, ¿verdad? Tienen 15 y 16 años. Ellos creen en su cabeza, algunos, a veces cuando hablamos, creen que todo está hecho, que no hay más nada que hacer. Ya no hay espacio. No hay espacio para nada. ¿Qué más voy a hacer yo? Si ya está la inteligencia artificial, si ya está esto, si ya está aquello. Pero sin embargo, en la humanidad, no todo está hecho. Hay demasiadas áreas que nosotros como seres humanos sabemos que podemos desarrollar, que probablemente hoy creemos que está todo terminado, que así como estamos haciendo ahora las cosas son la única manera de hacer las cosas. Sin embargo, el día de mañana se le puede ocurrir a alguien hacer de otra manera. Y yo creo que esa es parte de la evolución humana, es parte de tomar las herramientas y mirar de diferente manera cómo se pueden implementar las cosas y cómo creer de que podemos impactar en la sociedad y podemos hacer cambios que son rotundos. En nuestra sociedad paraguaya hay muchas cosas que nosotros somos muy buenos en impactar, en adoptar tecnología, pero no somos muy buenos en aplicar la tecnología a nuestra vida cotidiana. O sea, nosotros salimos a la calle y vemos baches, vemos un montón de cosas, vemos un descontrol total, ¿verdad? En cuanto, por ejemplo, a las leyes, en cuanto al cumplimiento de la normativa. Eso es porque hay una oportunidad ahí muy interesante, ¿verdad? O sea, y la tecnología nos puede acompañar para eso, pero tenemos que ser conscientes de que no todo está hecho y nunca va a estar todo hecho. Siempre hay una oportunidad y siempre existe la forma de ver diferente a lo que ya está hecho. Quería hacerte otra consulta. Lo que es, porque yo sé que vos estabas trabajando no solamente en la parte de educación, de energía, la industria, o sea, hay muchas ramas involucradas y creo que tenés el panorama necesario como para definir de que, bueno, la inteligencia artificial, ¿cómo crees que va a revolucionar y ya está revolucionando hoy en día los puestos de trabajo, las oportunidades, la estructura de las empresas? Porque el otro día hay un dato que el 40% de las empresas en Estados Unidos ya tiene incorporado oficialmente inteligencia artificial en sus procesos. Inclusive hay algunos que ya están metiendo sus estatutos, ¿verdad? Entonces quería consultar, ¿cómo ves esa evolución? Porque hay personas acá, emprendedores, dueños de negocios o personas que tienen un empleo normal que probablemente están con ese miedo de decir, bueno, yo no estoy usando inteligencia artificial, me van a reemplazar una inteligencia artificial, o cómo puedo yo aprovechar la inteligencia artificial. Según tu visión, teniendo en cuenta que estás metido en diferentes rubros, áreas, ¿cómo ves que va a impactar eso? Y ¿cómo puedes o qué puedes decirle a esas personas que están pensando de esa manera? Bueno, yo creo que la inteligencia artificial va a impactar en todos los rubros. Como dije en una parte, no sabemos la frontera, no sabemos hasta dónde, ¿verdad? O sea, ojalá todos supiéramos hasta dónde, pero nadie sabe ni siquiera lo que hace la inteligencia artificial, saben hasta dónde puede llegar, ¿verdad? Porque ahora ya se habla de inteligencia artificial generativa, que es que entre las propias inteligencias artificiales se corrigen los errores. Eso hay un ser humano de por medio, ¿verdad? O sea, es bastante impactante lo que va a pasar y lo que está pasando. Entonces, los empleos
sí van a cambiar, evidentemente. O sea, hay empleos que nosotros, como seres humanos, digamos, que son los empleos muy repetitivos. Yo creo que eso va a ser reemplazado por una máquina. Y no es ahora nomás, ya fue anteriormente en los años, o sea, cada paso tecnológico se da suplanta un trabajo humano, esa es la realidad. ¿Cierto? Entonces, yo creo que con la inteligencia artificial lo que se va a hacer es acelerar ese reemplazo. Va a haber cuestiones que van a impactar fuertemente. Yo creo en el sector, por ejemplo, en el Estado. Si el Estado empieza a adoptar la inteligencia artificial, muchos procesos van a ser mucho más eficientes y acelerados. Pero eso va a dejar a mucha gente sin trabajo. ¿Por qué? Porque esa gente está acostumbrada a hacer una sola cosa y nada más que eso. Puedo decirte, no sé, alguien que... Hay funcionarios en entidades del Estado que solamente apretan el botón del ascensor, por ejemplo. Y eso, digamos que es fácil de reemplazar. Ellos saben perfectamente que es fácil de reemplazar. O sea, yo creo que son conscientes, ¿verdad? Muchos de ellos. Ahora, ¿cómo eso va a impactar en la sociedad en el sentido de que va a dejar a mucha gente sin empleo o no? Va a dejar mucha gente sin empleo, puede ser, pero el ser humano tiene la capacidad de reconvertirse y ver dónde su experiencia puede ser valiosa. Entonces va a surgir nuevos empleos que hoy no lo estamos viendo, ¿verdad? La inteligencia artificial necesita supervisión. No es que vos podés dejar perfectamente que la inteligencia artificial haga lo que quiera, porque el día de mañana te va a encontrar con un problema que probablemente te sea mucho más caro o te sea mucho más complejo de solucionar que si vos tomaste las medidas o vos tomaste las decisiones en forma racional como ser humano, ¿verdad? Alguien tiene que manipularla, ¿verdad? Y alguien tiene que seguir el ritmo y tiene que tomar las decisiones importantes. Y ahí está el ser humano todavía. Es muy difícil que la inteligencia artificial tome, por ejemplo, yo te puedo asegurar que hoy en Coca-Cola, el que toma la decisión del market share que quieren en Estados Unidos y cuánto pueden vender o producir es un ser humano. No es todavía, por más que tengan toda la inteligencia artificial y todos los datos del mundo, yo te puedo asegurar que es un board o es un conjunto de personas la que toman la dirección, porque saben hacia dónde tienen que apuntar, ¿verdad? Por más que una inteligencia artificial te diga que, bueno, acá hay que venderle más a los chinos Coca-Cola. Bueno, sí, pero si a los chinos no les gusta Coca-Cola, ¿qué va a hacer? Claro, se puede vender porque son millones de habitantes, pero si no les gusta Coca-Cola, no hay forma de venderla. Entonces, hay cuestiones que el ser humano va a tener que seguir decidiendo y va a tener que seguir tomando las decisiones finales, pero todo el proceso ese de análisis va a ser reducido a corto tiempo. Y eso es lo que va a permitir la toma de decisiones mucho más rápida. Entonces, hay cuestiones ahí muy interesantes que se están aplicando ya, inclusive en áreas como que nosotros no entendemos mucho. Bueno, a mí por lo menos me sale algunos documentales al respecto que tienen que ver con el área, por ejemplo, militar. Estas guerras que hoy tenemos, más que nunca están totalmente involucradas las inteligencias artificiales. O sea, los objetivos ahí no son solamente trazados por seres humanos, están trazados también por datos y por análisis de inteligencia artificial que te dicen cuáles objetivos en una guerra son más importantes que otros. Entonces, a ese nivel están, y a ese nivel, inclusive la cantidad de equipamiento, de la cantidad de soldados que se necesitan. O sea, la idea pues es que el ser humano cada vez muera menos en la guerra, ¿verdad? Esa es la idea, ¿verdad? Los drones. Claro, entonces se invierte más en tecnología, y la tecnología sea la que desaparezca, ¿no? El ser humano. Entonces, nosotros no podemos saber, es muy difícil predecir, pero sí vamos a saber y sabemos de que el impacto va a ser en todas las áreas y va a haber un cambio total de muchos tipos de empleo. Se puede decir entonces que la inteligencia artificial no es que le va a sacar el trabajo a una persona, sino que una persona que sepa utilizar inteligencia artificial es la que le puede sacar el trabajo a 20, 30, 40 personas. Así Porque mismo. hoy en día hay empresas que tienen 30 empleados
y, o sea, y valen 300 millones de dólares y eso es impensable, ¿verdad? Y simplemente porque esas 30 personas probablemente están usando inteligencia artificial y pueden hacer el famoso multitasking, ¿verdad? O sea, tener una inteligencia artificial que te está analizando datos, otra que te ayuda a crear, otra que te ayuda a gestionar, otra que analizar, es como que una locura. Entonces, para mí, y creo que es una realidad, nosotros que empezamos a emprender, implementamos la inteligencia artificial en todos nuestros procesos y nos dimos cuenta de esto que vos dijiste, que cada vez va a ser las ideas, las decisiones, las que van a marcar la diferencia para que vos puedas apalancarte de la inteligencia artificial. Así es. Y las personas que se rehúsen a aceptar esta realidad son las que van a quedar atrás, porque va a Claro. llegar un momento que van a quedarse sin espacio y ahí van a tener que decir, como dijiste, ok, ¿qué hago ahora? Y ahí va, esperemos que la humanidad pueda responder de una manera positiva y que surjan otras posibilidades de trabajo o que, no sé, porque sin duda que la economía va a llegar a un punto en el que va a responder y va a mover seguramente, inevitablemente, el resultado de eso. Ingeniero, realmente está siendo un placer tener esta conversación Ujú. contigo. Creo que fue un ping-pong de temas bastante interesantes. Así que Sí. me gustaría ir con la última pregunta para ir cerrando este episodio de Parlemos de Negocios. Me gustaría saber, vos, ingeniero Eduardo Viedma, ¿cuál es ese legado que querés dejar para nuestro país? Uf. No sé si para el país, ¿verdad? Bueno, vamos a reformular la pregunta. O algún legado por ahí, Sí. ¿verdad? ¿Cuál No, es? yo creo que, o sea, uno, como vuelvo como se habla de negocios acá, y yo creo que está dirigido a personas que quieren hacer cosas, ¿verdad? Yo creo que lo ideal es hacer lo que a uno le gusta, eso es lo ideal. O sea, yo creo que da gusto hacer lo que te gusta hacer y no necesariamente vas a buscar ahí un fin económico, pero normalmente lo que te gusta hacer y si sos bueno en lo que haces, te van a pagar por eso, pues se va a reconocer que estás haciendo bien y que sos bueno en lo que estás haciendo, porque sencillamente pues, es lo que te gusta. Y eso es lo más importante. O sea, yo creo que el legado se da automáticamente porque vos estás haciendo algo que te motiva, algo que te gusta y algo que vos sabés de que puede llegar a impactar en la sociedad. A mí en particular me gusta mucho el sector energético, me gusta mucho el desarrollo de nuevas ideas, de nuevas fuentes de energía. Y lo que yo estoy procurando hacer es que nuestro país sostenga la idea de mantener su generación de energía eléctrica limpia. Porque eso tarde o temprano nos va a repercutir en beneficios porque como dije al principio, todo tiene consecuencias. Todas las acciones humanas tienen consecuencias en el corto, mediano o largo plazo. Entonces, el sector energético no es algo que está en el universo, sino que se hace a través de la acción humana. Entonces, si nosotros decidimos como país sostenernos, que puede ser que nos cueste capaz más caro o nos cueste algún tipo de sacrificio, va a ser reconocido en el futuro y esa sostenibilidad y esa tener una matriz limpia de energía eléctrica va a hacer de que seamos distinguidos a nivel mundial y que probablemente seamos un referente y un punto en el cual cualquier ciudadano del exterior, de países limítrofes o países que están alrededor del mundo, vean al Paraguay como una alternativa para invertir simplemente porque tenemos un sello verde y tratamos de sostener nuestra naturaleza y nuestra fauna. Eso yo creo que es lo principal, porque o si no, no estamos dejando nada para el resto de los paraguayos que vendrán. Ingeniero, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por haber venido a compartir todos tus conocimientos, trayectoria el día de hoy. ¿Cómo puede encontrarte la gente para conocer más sobre tus proyectos? Y bueno, creo que lo que tengo creo que en Facebook estoy como Eduardo Viedma, en casi todos lados me van a encontrar como Eduardo Viedma. No, somos pocos Eduardo Viedma a nivel mundial todavía, así que estoy en Twitter, estoy en Instagram, bueno, estoy cerrado en Instagram, pero en Facebook sí, está libre y bueno, en casi todas las plataformas hay entrevistas, ese tipo de cosas conmigo, así que sin ningún problema me pueden escribir también. A mí me encanta conversar con la gente y me encanta debatir también las ideas
Y bueno, tratar de que simplemente cuanto antes la energía renovable en nuestro país es el objetivo. Excelente, entonces de esta forma, amigos, damos cierre a lo que es el episodio del día de hoy. Gracias por haber llegado hasta acá. Recuerda que acá abajo vas a encontrar no solo nuestras redes sociales, sino también la del ingeniero. Y bueno, no olvides dejar una buena suscripción, un buen me gusta si te interesó este video, si te llevas algo que te haya aportado. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias.